Bien, pues vamos a dar inicio. Estimados amigos, representantes de los diversos medios de comunicación que nos acompañan a esta transmisión en vivo, como todos los jueves, muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Teresa Carvajal y a nombre de quienes integramos el Barzón agradezco nuevamente que nos acompañen a esta convocatoria. En esta ocasión, derivado de las cifras que en materia de cartera vencida, la más alta que se ha registrado en créditos otorgados a las familias, según registros del Banco de México, al situarse en 38.328 millones de pesos, lo cual motiva con urgencia el posicionamiento del Barzón en torno a estos hechos y a un tema que lo desencadena, que es la cobranza abusiva. Voy a proporcionarles algunos datos en los segmentos diversos de los productos financieros en donde se está registrando esta cartera vencida. Para ello es importante mencionar que en el segmento de tarjetas de crédito, el saldo a mayo fue de 12.858 millones de pesos. En los créditos de nómina, la cartera vencida ascendió a los 7.433 millones de pesos y en los créditos personales se ubicó en 13.512 millones de pesos. En este segmento, en el de créditos personales, es necesario decir que esta es la cifra más alta que se haya registrado en toda la historia, según los datos que nos proporciona el Banco de México. El saldo de la cartera vencida en los créditos de vivienda que da la banca comercial también se alcanzó la cifra más alta reportada, con 27.228 millones de pesos, y en el segmento de financiamiento otorgado a bienes de consumo duradero se alcanzó un nuevo máximo, con un saldo de 3.782 millones de pesos. Ello se debe sin duda a la suspensión de actividades laborales remuneradas decretadas por razón de una necesidad de salud, la emergencia sanitaria. De ahí que la recuperación económica irá íntimamente ligada o relacionada con este tema, el de la salud. Y aunque en un principio se minimizaron los efectos económicos que la pandemia traería al bienestar de los mexicanos, con estas cifras nos podemos dar ya una idea de la terrible crisis en la que ya nos encontramos y podemos avisorar la que nos espera. Por otra parte, por parte del gobierno federal y los gobiernos locales, no existe un esfuerzo o un mecanismo con el cual nosotros podamos dar seguimiento a la pérdida del bienestar que hemos estado resintiendo las familias mexicanas por los efectos del COVID. Sin embargo, existe un ejercicio de seguimiento que fue elaborado por una universidad privada, que es la EnCovid-19 Infancia, que se trata de una encuesta de seguimiento a los efectos del COVID en el bienestar de niños, niñas y adolescentes, y derivado de esta encuesta, en el mes de mayo, estamos hablando ya del segundo trimestre del año, podemos ubicar que cerca del 30% de las familias mexicanas ya tuvieron que recurrir a un préstamo para poder subsistir, mientras el 20% de las familias ya dejó de pagar sus deudas. Uno de cada 5 hogares ya no pudo pagar sus servicios públicos, incluso la renta. Y en esta encuesta ya podemos advertir palabras o términos técnicos como inseguridad alimentaria, clasificándola en leve, moderada y severa. Ello aunado al incierto retorno de las actividades laborales para los trabajadores que fueron catalogados como no esenciales. También para aquellas personas que no pudieron acceder al diferimiento de los pagos que los bancos estuvieron ofreciendo, a quienes ya presentaban antes de la normalidad, de lo que ahora es la nueva normalidad, dificultades para enfrentar sus deudas, y aunado al cierre de la actividad jurisdiccional en el estado de Veracruz, que ha dejado en incertidumbre a deudores y acreedores, lo que ha propiciado la cobranza extrajudicial. De ahí que esta insolvencia declarada y generalizada, que provoca y produce efectos emocionales en sus destinatarios, nos obliga ahora
a retomar un tema, si no nuevo, que con esta crisis ha adquirido nuevos matices, y me refiero a la cobranza abusiva. ¿Qué es la cobranza? La cobranza es el derecho que nace en el acreedor para requerir el pago de una deuda vencida de tiempo ya cumplido, que no ha sido satisfecho en los términos pactados originalmente por el deudor. Esta actividad, aunque es legalmente permitida, se encuentra viciada con ciertas conductas y hábitos que se motivan por la presión que a su vez se ejerce sobre los cobradores, que va directamente relacionada con las comisiones que estos puedan recibir derivado de lo exitoso de sus acciones. Hasta hace unos años, las entidades financieras no eran responsables de las conductas que sus agencias o despachos de cobranza pudieran emprender para requerir el pago de las deudas. De ahí que aquel terrorismo en la cobranza, hostigamiento, presiones, amenazas, ofensas y malos tratos eran un denominador común en el ánimo de los cobradores para poder recuperar las deudas vencidas. Era una actividad además bastante remunerada, pues no existía, o si lo existía era en un mínimo de porcentajes de que alguien pudiera ser sancionado por este tipo de conductas, y por el contrario, la actividad de cobranza extrajudicial reportaba mayores beneficios incluso que una cobranza judicial hecha a través de un procedimiento legal seguido ante los tribunales competentes. Para el año 2014, concretamente para el mes de octubre, vieron la luz debido a esfuerzos de la sociedad civil organizada como el Barzón y también a la voluntad política, las disposiciones de carácter general aplicables a entidades financieras en materia de despachos de cobranza. A través de estas disposiciones que emitió Conducef, se permitió que ahora los bancos y demás instituciones financieras fueran responsables de todas las conductas que emprendían sus despachos de cobranza, y que fuera directamente a los bancos a quienes se sancionara en caso de cometerse los excesos. De ahí que surgió un catálogo a través del cual los despachos o agencias de cobranza debían apegarse para poder cumplir la encomienda sin transgredir los derechos de los deudores. Básicamente consistieron estas disposiciones en identificarse plenamente con el deudor, dirigirse a él con respeto y educación en horarios permitidos, documentar por escrito todos los acuerdos de pago o de negociación o de liquidación con los clientes, y expresar claramente si estos acuerdos de pago se referían a un simple abono o eran tendientes a liquidar en su totalidad el adeudo. También se estableció que tenían la prohibición los despachos de hacer llamadas desde números privados, no identificados, desconocidos, no disponibles o utilizando cualquiera otra leyenda que dificultara su identificación. Desde luego se prohibió también amenazar, ofender, intimidar al deudor, a sus familiares o compañeros de trabajo, y realizar gestiones de cobros a terceros, incluidas las referencias personales, avales o terceros que fueran ajenos a la deuda, pudiendo hacerse únicamente respecto del deudor y sus avales. También quedó prohibido establecer listas negras, cartelones o anuncios que hicieran del conocimiento público la negativa o imposibilidad de pago de los deudores. También se les prohibió recibir de manera directa el pago del adeudo y realizar gestiones de cobro con menores de edad o adultos mayores. Incluso con aquella disposición legal se puso a disposición de los usuarios y se creó el REDECO, que es el registro de despachos de cobranza, el cual actualmente se encuentra operando y en donde se puede no solo interponer quejas vía electrónica en caso de ser víctima de un abuso, sino además ahí podemos acudir para cerciorarnos si un despacho de cobranza se encuentra debidamente autorizado por el banco para poder hacer el requerimiento de las deudas. Ello sin perjuicio de que en nuestra entidad, por ejemplo, se tipificó el delito de cobranza ilegítima en el artículo 173 del Código Penal, que establecía ya como un delito este tipo de acciones de cobranza que rayaran en la ilegalidad y que básicamente tuvieran como mecanismo a utilizar la apariencia de escritos
que pudieran provenir de una autoridad judicial, usurpar funciones e incluso sellos oficiales, como en hace algunos años, hace 8 años, un caso muy conocido que denunciamos nosotros, en donde personal de HSBC había usurpado la función de un juez despacho, emitiendo escritos que aparentaban ser una orden de aprehensión en caso de no liquidar la deuda, lo cual sabemos que por mandato y disposición constitucional es totalmente improcedente y además no permitido. ¿Qué está sucediendo en los hechos al día de hoy en materia de cobranza? La cobranza sigue evolucionando, ha adquirido nuevos modelos ahora para lograr presionar al deudor y poder a la vez evadir las sanciones por conductas que pudieran ser abusivas. Ello tiene éxito porque cuando alguien se enfrenta por primera vez a la insolvencia, tiene desconocimiento generalizado de sus derechos, tiene vergüenza de saber que no puede pagar, tiene la esperanza de poder hacerlo en breve y siente desesperación por no poderle proporcionar a su acreedor una fecha cierta para poder hacer el pago. En síntesis, deudores de buena fe. Esta cobranza abusiva produce efectos emocionales en los destinatarios, haciéndolos caer en actividades o en conductas que van en contra de sus intereses, como la firma de documentos en blanco, la adquisición de más deuda, el compromiso de terceras personas, es decir, buscar un aval que les pueda soportar lo que ya existe acumulado como deuda, incluidos los intereses, y bueno, genera una serie de conductas irregulares e indebidas, de igual forma por los despachos de cobranza, pero hacen que los deudores pues vayan en contra de sus propios intereses, de ahí la importancia de hablar de esto. Para muestra pondremos brevemente 3 ejemplos. El primero tiene que ver con un socio de una caja de ahorros, precisamente a partir de que la semana pasada hiciéramos desde el Barzón una declaración en torno a estas cajas de ahorro. Un socio de una caja ubicada en el norte del estado nos hace llegar un caso en donde nos refiere que a fines del año pasado, 2019, tuvo imposibilidad de poder pagar la deuda como la tenía pactada, y entonces la caja le ofreció una nueva oportunidad, un nuevo plazo de pago, todo ello a cambio de la firma de cierta documentación ante notario público. Al hacernos llegar la documentación nos podemos percatar que lo que este socio de la caja, este deudor, firmó fue una compraventa del bien inmueble de su propiedad, pactándose por ella un valor de por lo menos 8 veces menor al precio real de la propiedad. Entonces aquí tenemos un claro abuso de cobranza, que quizá no hubo las amenazas o la extorsión, pero sí pues motivó que este deudor tomara una decisión totalmente equivocada que comprometió su patrimonio mucho más de lo que pudo haber sido enfrentar un proceso legal. Sin embargo, accedió a ello como deudor de buena fe y ante invitación de esta caja. El segundo caso se trata de un jalapeño, un compañero asociado del Barzón, quien en el año 2016 acude a nuestra organización, hacemos la contestación de la demanda. Era un concepto de vencimiento anticipado del plazo para el pago de un crédito hipotecario. El acreedor en este caso es el Banco Bancomer, y hacemos en su momento la contestación a la demanda, haciendo valer un seguro que resulta totalmente aplicable para la liquidación de la deuda o el pago de lo que se le estaba reclamando. Antes del cierre de juzgados, el estado del asunto procesal era la interposición de un amparo que se encontraba en trámite. Sin embargo, a la fecha, no se ha reanudado la actividad jurisdiccional, y hace un par de días el hijo de este compañero de nosotros recibe en su domicilio un escrito que aparenta ser judicial, porque tiene términos como que se encuentra una adjudicación en trámite, y además lo invitan para que, como parte de una posible solución, entregue de manera voluntaria la posesión de su vivienda. Afortunadamente, nuestro compañero se encuentra dentro de nuestra organización. Hicimos el seguimiento del asunto, detectamos que el dato que utilizan por parte del despacho es un despacho que no existe. Además, el banco no lo tiene registrado precisamente en el REDECO como parte de sus despachos autorizados, ni aparece en su página oficial.
Estamos por emprender la acción legal en contra del banco porque tenemos la certeza de que salió de su jurídico interno por los datos de identificación que presenta, los domicilios, los teléfonos, aunque se abstienen de firmar el documento. Y bueno, la situación es que no puedan concurrir la cobranza extrajudicial con la judicial, porque desde luego mientras exista parte del cumplimiento de una deuda, aunque sea parcial, el acreedor tendrá derecho a recuperar su adeudo. Lo que sucede aquí es que se le invita de un modo abusivo, de un modo totalmente indebido para que él entregue la vivienda, aun cuando dentro de un procedimiento legal todavía no nos encontramos en esa etapa. Entonces nos parece también un caso de abuso claro por parte de la entidad financiera que debe sancionarse. Finalmente, el tercer caso se trata de una mujer jalapeña quien la semana pasada, al salir a hacer sus compras a su mercado local, observó su fotografía pegada en los postes de su calle, en donde la exhibían como una deudora irresponsable, como una delincuente. Al parecer estos hechos fueron por parte de la tienda Electra y bueno, se le dio la asesoría relativa para que se pudiera dar sanción a este caso. Entonces, ¿cómo se debe de atender la cobranza? La cobranza debe atenderse con serenidad, con conocimiento de nuestros derechos. No acceder por ningún motivo a dar fechas de pago si no se tiene la certeza de poder cumplir, y mucho menos firmar documentación en blanco, pagarés o a cualquier documentación de la que desconozcamos los términos que ello implica, para evitar comprometer más pues nuestro patrimonio, a nuestra familia y nuestra salud emocional. Con lo anterior, hacemos un exhorto a las autoridades del sector financiero y comercial para que a la brevedad y ante esta alta de la cartera vencida y a las inminentes acciones de cobranza abusiva e ilegítima que ya se están dando, emitan un exhorto a las entidades financieras, bancarias, comerciales, para que se abstengan de llevar a cabo este tipo de actos, recordándoles las sanciones que los mismos ameritan y evitando poner en riesgo a la población que no esté al tanto de estas nuevas disposiciones, todo con la finalidad de evitar o disminuir las prácticas de cobranza que se están dando en el tema de abusos. A la ciudadanía le reiteramos nuestro compromiso social con deudores de buena fe caídos en insolvencia, para hacernos llegar sus casos y apoyarlos en la denuncia de hechos que deben sancionarse. No guarden silencio, no se compriman, no se depriman. Nuestra salud es lo más importante y las deudas las vamos a resolver en su oportunidad con pagos justos. Por mi parte es todo y voy a proceder a dar contestación a las preguntas que me estén haciendo llegar vía nuestra plataforma. Permíteme tú. Bueno, saludos a Mari Carmen Fernández Villaseñor, saluda a todos los compañeros. Alicia García, saludos Tere, siempre manteniéndonos informados. Gracias Alicia por seguirnos. Lau, saludos. Morel Sánchez, saludos Tere, saludos. Mari Carmen nos saluda a todos. Perla Sandoval, Tere, buenos días. Quisiera saber si se tiene el estimado de la cartera vencida en Veracruz y en qué rubros se presentan las carteras más altas. Bueno, no tenemos el desglose por estado, sin embargo, como lo comentábamos al principio, en su totalidad y a nivel nacional, la cartera vencida representa 38,328 millones de pesos. Son registros que tiene el Banco de México y que en los rubros o productos financieros en donde se han alcanzado cifras históricas es en créditos personales y bienes de consumo duradero, incluso en cartera hipotecaria, que también se han alcanzado las cifras más altas que
pudiera haber registrado el Banco de México desde que tiene registros, para que nos demos una idea. Miguel Ángel Telles, saludos. Saludos, Miguel Ángel. Luis Cruz Aquino. Saludos, Luis Cruz. Me parece que había visto por ahí un mensaje de Arturo Arellano, ¿sí? No lo logro visualizar aquí. Dice Arturo Arellano: buenos días, Lee. ¿Cuántas quejas por cobranza abusiva ha recibido el Barzón en 2020? Bueno, mira, hace un año el tema de la cobranza abusiva era un tema, si no superado, por lo menos ya no había el mismo número de quejas. Eran quejas ordinarias, se canalizaban directamente al registro de despachos de cobranza, al REDECO. Sin embargo, a partir de la pandemia, que es el interés que nosotros tenemos en observar y dar seguimiento a los efectos de la pérdida de bienestar precisamente por la suspensión de actividades, quiero decirte que por lo menos recibimos a la semana 5 quejas por cobranza abusiva, lo cual nos parece un indicador bastante alto. Ayer observaba unas cifras de la Conducef en donde decían que en este periodo habían disminuido las quejas. Yo creo que eso tiene una respuesta muy sencilla, que es el tema de la brecha digital. No todas las personas tienen acceso a poder interponer sus quejas a través de los portales, como es el caso de los adultos mayores o de quienes no manejan este tipo de tecnología. Al no tener actividad presencial con las oficinas, en este caso de la Conducef, recordemos que también la Profeco debe de recibir quejas en este apartado, es ahí por lo que ellos observan una disminución. Nosotros observamos un aumento en las quejas de la cobranza. Yo creo que sí ha aumentado hasta en un 500%, ha aumentado por lo menos 5 veces la cantidad de quejas que antes se venían dando. Alexei, ¿hay un marco legal de los derechos de los deudores? ¿Y qué tan recurrente es? ¿Y qué hacer cuando una compañía de cobranza exhibe al deudor? Saludos, licenciada. Alexei, primero, ¿hay un marco legal? Sí, que salieron publicadas el día 8 de octubre del año 2014 en el Diario Oficial de la Federación. La denominación es disposiciones de carácter general aplicables a entidades financieras en materia de despachos de cobranza. Eso es por cuanto hace a las entidades financieras. Por cuanto hace a los abusos en materia de consumidores, lo tenemos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, y en el Código Penal para nuestro estado se encuentra contemplado como delito como cobranza ilegítima en el artículo 173 del Código Penal. Ese sería el marco legal al que podemos acudir para poder determinar cuándo una conducta es abusiva y las sanciones que deben aplicarse. ¿Qué tan recurrente es y qué hacer cuando una compañía de cobranza exhibe al deudor? Definitivamente, como lo veíamos según las disposiciones de carácter general, les está prohibido a las compañías o a las agencias o despachos de cobranza establecer listas negras de deudores o incluso colocar cartelones, como fue el caso que pusimos de la señora de Electra, y esto definitivamente es un abuso en la cobranza, y esto debe de sancionarse conforme a estas disposiciones, porque sí está prohibido. Saludos. Irineo Pérez Melo, de Gráfico de Jalapa. ¿Qué acciones legales se pueden emprender cuando un deudor es objeto de estos cobros excesivos y fuera de la ley? Mira, las acciones legales son una queja que en este momento tendrá que ser electrónica, de ahí esta apertura que nosotros tenemos desde el Barzón para apoyar a quienes no tengan acceso a la tecnología o a quienes se les dificulte en parte el poder hacer este tipo de denuncias. Tendrá que ser a través del portal de queja electrónica del REDECO, que es un registro que opera la Conducef por ser la autoridad competente para conocer de estos abusos. Sin embargo, más allá del abuso, Irineo, lo que Albarzón esta mañana está denunciando, y nos interesa mucho que quede claro con la ciudadanía, es que no se dejen presionar. Finalmente estamos viviendo circunstancias extraordinarias en las que no depende de nosotros salir adelante, no depende de nosotros tener solvencia en este momento, no tenemos por qué sentirnos delincuentes, no tenemos por qué dejarnos presionar para dar una fecha, para otorgar algún bien en pago, para comprometer un aval, para ampliar una garantía. Entonces, en esta desesperación y vergüenza que el deudor puede llegar a sentir por saberse deudor, puede acceder a firmar documentos ante notario público que le comprometan
que le comprometan, que lo despojen de su patrimonio y que sean finalmente soluciones que beneficien a las entidades financieras a quienes están haciendo la cobranza, más no a los deudores. Entonces, aparte de denunciar el abuso, hay que estar muy atentos a las acciones que están emprendiendo este tipo de empresas, denunciarlas y en su caso acudir con nosotros que los podemos asesorar y evitar a tiempo un acto como dar una compraventa, simular, porque eso sería simular una compraventa en el caso que pusimos del socio ahorrador de esta caja vecindad allá en el norte del estado, pues fue un verdadero abuso y yo creo que raya incluso en una cuestión ya de delito haberlo presionado para poder firmar. Y bueno, en su momento se tendrá que ventilar el hecho ante los tribunales. Sin embargo, si un deudor firma algún documento que le afecte, pues también se está limitando de opciones de defensa. De ahí que les pedimos que por favor no firmen nada en estos momentos. Irineo, gracias como siempre por acompañarnos y por tus preguntas. Brito Benítez, hace 2 meses que no puedo pagar mi tarjeta de crédito, pero me descuentan de mi nómina y antes pagaba directamente en el banco. ¿Cómo hicieron para quitármelo de mi nómina? ¿Es legal eso? Bueno, yo creo que esto obedece, me gustaría que me dieras la oportunidad de revisar tu contrato, o tú puedes hacerlo. En tu contrato viene un apartado que es la autorización que en su momento un acreditado le da a la institución de crédito para descontar de cualquiera otra cuenta que tenga ante esa institución financiera para cobrarse de ahí los saldos insolutos. Seguramente a esto se debe el hecho de que ahorita te estén haciendo ese descuento para directamente a tu nómina. ¿Es legal? Habría que ver el contrato. Si en tu contrato tú no lo autorizaste de ese modo, esto sucedía también ya con anterioridad y muchas veces los usuarios, los deudores pensaban que se trataba de un embargo. No puede haber un embargo si no hay un decreto de una autoridad competente que esté ordenando esta retención. En este momento no hay actividad jurisdiccional y definitivamente ese hecho no puede venir no puede ser una orden judicial emanada de un tribunal competente para conocer de tu caso. Entonces aquí lo interesante es ver tu contrato y en caso de que tú no lo hayas autorizado, acudir al mecanismo electrónico de quejas de la página de la Conducef para pedir que de inmediato te dejen de hacer ese cargo indebido. ¿Es legal? Sería legal si tú lo hubieras autorizado y si no, definitivamente es un abuso, Brito. ¿Y qué puedo hacer esta última quincena? Me dejaron con 800 pesos, sí, lamentablemente, pero es importante revisar esto que te comento. Nosotros te podemos apoyar para revisarlo porque, bueno, los términos que manejan los contratos de adhesión, es cierto, no son claros para todos, no son claros para cualquiera, de ahí el tema que siempre hemos insistido, que son amplias para con los usuarios que nos hacen y nos llevan a ser usuarios fallidos de servicios financieros. Gracias, Brito, por tu pregunta. Alex Casarín, buenos días. Alex Casarín, de las Chiapas, concretamente de la zona sur del estado de Veracruz. Electra utiliza el método de van hasta 10 o más cobradores para amedrentar a los deudores, además de las amenazas de cárcel en la zona sureste, Chiapas, Coatzacoalcos, Aguadulce, Moloacán. ¿Qué puede hacer un agraviado como primer paso? ¿Y a dónde recurrir para interponer su queja, ya que la Conducef o la Profeco rara vez responden a las quejas en sus portales o números oficiales? Y por último, pero voy a contestar la primera parte. Mira, si se trata de Electra, se trata de una entidad comercial, la competencia la tiene la Profeco. Definitivamente sí hay una complicación en los hechos para quienes quieren acceder a poner las denuncias en los portales. Yo te invito a que de los casos que sepas te pongas en contacto directo con el Barzón, conmigo. Te voy a proporcionar un número celular, es el 2281 14 8502. Nosotros podemos apoyar a estas personas que no pueden acceder a los portales y te aseguro que nos van a responder. De eso no tengas ninguna duda. ¿Hay una cifra de cuántas quejas reciben de esta zona sobre cobranza abusiva? De esa zona no hemos recibido quejas hasta el momento, todos se dan en esta zona de Jalapa, en el centro del estado y en el norte. Entonces agradecemos la sintonía y la réplica que puedas dar a esta transmisión para que la gente esté enterada de que puede acudir al Barzón, siempre puede acudir al Barzón para recibir ayuda y asesoría. Gloria Arnica, muy oportuno la asesoría.
Gracias, Gloria. Miguel Ángel Telles. Licenciada Carvajal, hoy como nunca nos llegan por correo electrónico infinidad de opciones de empresas financieras que nos ofrecen préstamos fáciles, préstamos personales, hipotecarios, pymes. ¿Cómo identificar si estas empresas son legales o son empresas fantasmas? Bueno, Miguel Ángel, existe el CIPRES, que es el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros. La próxima semana, ya me adelanto un poco para contar con su sintonía dentro de 8 días a esta misma hora, vamos a hablar de este giro de empresas que están ofreciendo, como dice Miguel Ángel, créditos, pero están pidiendo dinero a cambio. Y bueno, ahí parte también por parte de los usuarios o los destinatarios de esta publicidad, de cerciorarnos si son legalmente existentes, y un mecanismo para hacerlo es revisarlo en el CIPRES, que es el Sistema de Prestadores de Servicios, en donde podemos saber si una entidad financiera existe, si se encuentra legalmente constituida, si tiene sus documentos en regla, si tienen permiso para operar, antes de involucrarnos con este tipo de empresas. Por razón de la crisis que vivimos, seguramente se está habiendo un aumento de más que nada fraudes y no créditos como tal. Miguel Ángel, hay que estar muy atento. Bien, creo que son todas las preguntas. Saludo también a Juanita Hernández, que está viendo el video. Y bueno, de nuestra parte es todo. Los esperamos dentro de 8 días a las 11 de la mañana. En su oportunidad vamos a enviar la invitación con nuestros contenidos. Es muy importante que nos sintonicen y que estén al tanto de nuestras actividades y estos llamados que hacemos de manera constante a la población. Juanita, ¿es cierto que pueden sacarte del buró de crédito? No, del buró de crédito no se saca, simplemente cambia la calificación que tenemos ahí. Y también esta es otra oferta que muchas veces presentan como borrarte del buró. También se trata de un fraude. Incluso el vocero de buró de crédito ha insistido en muchos casos que nadie puede borrarnos del buró, y creo que es algo que ya nos debe de quedar muy claro para evitar estar otorgando cantidades cuando no es procedente hacerlo por algo que no nos van a cumplir. Augusto Zamora, ingeniero, buenos días, saludos, muchas gracias por la información. Gracias a ti, Augusto, por darnos seguimiento. Perla Sandoval, gracias a ti, Perla. Miguel Ángel Telles, gracias, Lick, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día y nos vemos hasta la próxima.